Televidentes, un cordial saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de La Terraza, Opinión y Actualidad. Bueno, le doy la bienvenida a mi compañera de set, Lina, ¿cómo está? Hola Luisa, ¿cómo estás? Y bienvenidos nuevamente a todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Bueno, televidentes y Lina, como es de costumbre, tenemos dos invitados muy especiales y con temas totalmente diferentes. El primero es el presbítero, el padre Edwin Muñoz Salinas, y Juan David Agudelo, que es el comisario de Familia Lina. Claro que sí, Luisa, con temas muy interesantes y vamos a conocer de notas de actualidad y muy personales de nuestros dos invitados para todos los televidentes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, televidentes y Lina, como lo prometido es deuda, tenemos nuestro primer invitado, que es el padre Edwin Muñoz Salinas, que es oriundo de Betulia, o sea, es un vecino de nosotros. Padre, ¿cómo está? Y bienvenido a este programa. Luisa, reciba un cordial saludo y a todos los televidentes que televisan a diario su canal, bienvenidos, y es una manera también de expresar y de llegar hacia todos ustedes, porque el lunes pasado, 1 de junio, aterricé en estas tierras de Ciudad Bolívar. Estoy recién ordenado, el 16 de mayo fui ordenado por manos de Monseñor Noel Antonio Londoño. O sea que estoy estrenando pueblo y estoy estrenándome en mi ministerio sacerdotal. Bueno, padre, antes de iniciar con las preguntas más personales, ¿cómo lo ha recibido el municipio? Pues bueno, Ciudad Bolívar es un municipio primero muy grande, donde una zona urbana demasiadamente extendida, pero la calidad humana que se encuentra uno acá es impresionante, es maravillosa, es de gente muy querida, de gente muy amable que acogen a los propios y acogen además a los visitantes. O sea que, en conclusión, en definitiva, gente muy especial. Por ello, gracias a todos ustedes. Completamente de acuerdo con usted, padre, porque yo también soy foránea por estas tierras y la calidad humana de la población de Ciudad Bolívar es bastante amena. Padre, cuénteme, ¿qué tan difícil es ser sacerdote en este momento en la sociedad que actualmente estamos? Dificultades claramente hay en todos los estilos de vida, independientemente de la vocación a la que cada uno esté llamado, en la vida matrimonial, estando soltero, o en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Que haya cierto grado que pueda ser más difícil, pues ello no se puede como medir, simplemente que cada uno asume la vocación a la cual ha sido llamado, y en todas las vocaciones habidas y por haber siempre hay grados de dificultad, pero esos grados de dificultad también corresponden a la personalidad misma de cada ser humano en diferentes situaciones, en diferentes movimientos. Por ejemplo, hay jóvenes que en la actualidad, digamos, se está viviendo con esta problemática, jóvenes que no cuentan, digamos, con un papá o no cuentan con la mamá. Entonces eso es una dificultad que se va presentando. Jóvenes que viven, digamos, o que crecen con escasos recursos económicos, también son dificultades que se van presentando en la línea familiar como tal. Pero así que sea difícil el ministerio sacerdotal, difícil, o que presente como algunos grados de dificultad, para mí no. Eso depende de la perspectiva y el amor a la vocación. Padre, yo tengo una duda y yo sé que Luisa hasta de pronto la puede tener también. ¿Cuánto dura la preparación académica y de formación intelectual para ser presbítero? Sí. Bueno, la formación dentro del seminario dura 9 años. Y cuenta con 3 etapas. Una primera etapa que es de 1 año, que se llama la etapa propedéutica, que es para nivelar a los jóvenes que llegan al seminario por vez primera.
Entonces trata como de nivelarlos y para que entre ellos se vaya estableciendo ciertas relaciones comunitarias y vayan, digamos, también entrando en este ámbito eclesial. Hay jóvenes que salen del colegio e inmediatamente se van para el seminario, hay jóvenes que salen del colegio e inician una vida laboral, otros han iniciado una vida profesional, en fin, una carrera, y en un momento determinado le dicen que no y entran al seminario. Entonces, esta primera etapa es para tratar de nivelarlos. Siguen 3 años que se llama la etapa discipular, 3 años de estudio filosófico, 4 años que se llama la etapa configurativa, que son los estudios de teología, pero en el segundo año de esta tercera etapa se pasa a ser el año de experiencia pastoral, que el obispo en compañía con el equipo de formadores nos mandan a una parroquia determinada a servir y a aprender de cómo es la vida de un sacerdote en medio de la comunidad. Ya regresa uno de esta experiencia y continúa con los otros 2 años esperando ya los ministerios, la vida, el ministerio ordenado diaconal y el presbiteral seguidamente. Serían 9 años por todo. 9 años. 9 años. Bueno, Lina y padre Edwin, no sé si lo podemos asociar como la universidad para graduarse con Dios, por así decirlo, porque es que son 9 años, son muy largos. Bueno, padre, le pregunto, ¿cómo nació su amor por ordenarse como sacerdote? Bueno, mi amor o cómo quise ser sacerdote. Primeramente, mi familia es católica, profesa la religión católica, pero en aquel momento pues no eran de iglesia, iban a la Eucaristía de vez en cuando, muy de vez en cuando participaban de ella. Pero siempre que mi mamá me llevaba a la Eucaristía, siempre había como algo en mí que me conmovía, que me decía, yo quiero ser como ese sacerdote que estaba allá presidiendo la Eucaristía. Jugaba a la misa, me gustaban los santos, en fin, todas estas cositas que entre comillas son pequeñas, pero que van alimentando la vocación. En las noches me acuerdo que yo mismo, solo, hacía mis oraciones personales, en fin. Pero en cierto momento, ya cuando uno inicia, digamos, la vida del colegio, pues se pierde como dicha vocación. Me acuerdo muy bien, pero sin perder la fe, me acuerdo muy bien que yo tenía mi primer celular, era eso de teclita, de botones, y cuando uno lo encendía, le daba la posibilidad que en la configuración uno pudiera añadir alguna frase y que esta frase se leía cuando se encendía el teléfono celular. Y entonces yo coloqué en esa frase, Dios te amo, ¿cierto? Y entonces una vez, estando en el colegio, una niña compañera me leyó el mensaje que decía, y me hizo bullying hasta donde no más, simplemente por esa frase, Dios te amo. Pero en mi momento me dio mucha pena, eliminé la frase por la pena pues que me dio, la vergüenza que sentía porque ya fue como algo de salón. Pero sin embargo sentía que en mi corazón seguía amando a Dios. Pero esta motivación se va perdiendo y se va opacando un poco. En los seminarios, por lo general, cada año van a los municipios, a los colegios a hacer campaña vocacional. Y es en una de esas campañas que, mostrando un video que se llama Pescadores de Hombres, me impactó demasiado, porque en este video, ya finalizando el video, hay una parte donde hay un accidente, ahí está un sujeto tendido en la calle, ya agonizando, y un sacerdote se acerca a absolverlo, a darle pues ahí, a hacer oración por esta persona que estaba ahí accidentada. Y hay un niño que estaba viendo dicho acontecimiento de cómo el sacerdote atendía a esta persona. El sacerdote le impone las manos a ese niño, como ahí, como acariciándole, en fin, pero el video muestra que después esa misma imposición de manos del sacerdote hacia el niño es la misma imposición de manos que el obispo le hace a ese niño años después. Entonces eso es lo que a mí me ha motivado y me ha llevado a decir sí al Señor, yo quiero
ser sacerdote. Y aquí estamos, ya lo soy. Así será. Padre, siguiendo de pronto con el tema del proceso académico, teológico de 9 años, o sea, casi que salen con el pregrado y con posgrado. Posgrado, por decirlo así. Pregrado y maestría, más o menos, 2 maestrías en el tema, 5 años de pregrado y 4 años de más, 2 maestrías prácticamente. En ese proceso de formación vocacional, porque me imagino que también tiene que ir enfatizado ese tema, ¿ustedes les permiten irse un tiempo para la casa, para reflexionar un poco sobre eso? Si de pronto tienen como la oportunidad, bueno, no sé, se me viene como a la mente, váyase para la casa a ver usted qué ve por allá y regrese a ver si realmente esa es su vocación, porque es que yo pienso que ese tema es diferente a todas las profesiones. Total. Bueno, además porque hay que darle, digamos, como cierta diferencia. Esto no es una profesión como tal, es una vocación, que se asume en libertad para el servicio de Dios, de la iglesia y de la comunidad como tal. Pues son 2 carreras en las cuales se puede resumir la formación. Uno ve la filosofía como se estudia en cualquier universidad, uno estudia la teología como se estudia en cualquier universidad. Son 2 carreras pues que se ven, la filosofía y la teología. Es necesario ver la filosofía para comprender la teología. No se puede uno llegar a decir voy a estudiar teología de una buena vez sin tener, digamos, alguna base filosófica porque no comprende nada. Y respondiendo a la otra pregunta de que si dan un tiempo, que el seminario le dice, ve, vaya y se toma un tiempo, pues eso puede ser de manera personal o de manera impersonal, ¿cierto? Personal porque uno en libertad, uno ingresa al seminario siendo pues en libertad. Yo quiero responder a esta llamada que el Señor me ha hecho, entro al seminario. Como entra en libertad, también puede salir en libertad cuando usted bien lo determine. Si uno quiere, digamos, salirse del seminario para pensar, repensar, reflexionar su vida, pues tranquilamente lo puede hacer. Uno allí cuenta con un sacerdote que es director espiritual, que conoce la vida de uno. Entonces, frente a este tema, uno con él, ayudado con él, pues uno se toma un tiempo. Hay otros seminaristas, digamos, que le dicen, los mismos padres formadores le dicen, no, usted es un buen muchacho, tiene buenas cualidades, pero es mejor que se tome un tiempo, ¿cierto? Y si quiere volver, pues las puertas están abiertas. Hay otros que le dicen, no, definitivamente esto no es lo suyo, busque otra opción de vida, en fin. Por ejemplo, a manera personal, yo me tomé 4 años. Estando en mi 6º año del seminario, sería en la segunda etapa configurativa, me salí del seminario y estuve 4 años por fuera. Viví en Santa Bárbara, trabajando allí, en fin, haciendo mi vida ya de ciudadano común y corriente, en fin. Entonces, y estando 4 años por fuera, decidí volver al seminario para retomar mi proceso formativo y ya pues ordenarme sacerdote. O sea que podemos estar hablando de 13 años. 13 años, más o menos, sí, 13, 14 años para ser más seguros. Padre, ¿y podrían tomarse más tiempo, por así decirlo, para tomar esa decisión de la vocación? Sí, o sea, ya uno más o menos estando por fuera del seminario, ya el tiempo que crea conveniente, unos necesitan 1 año, otros 2, 3, otros 10 años, ¿cierto? Pero ya eso depende de cada persona. Eso sí, que un joven va a estar saliendo y entrando, pues tampoco, porque ya eso es inestabilidad. Claro, totalmente de acuerdo. Una pregunta un poco personal. Sí, tranquila. En esos 4 años que usted se ausentó del seminario, ¿a qué se dedicó? Bueno, yo trabajé
Llegué a trabajar a Santa Bárbara en un supermercado, La Economía se llama, y no duré 2 días porque no di la talla. Pues cierto, yo no estaba enseñado Claro. a descargar un camión lleno de papas, de arroz, hasta medianoche. Entonces, bueno, no di la talla, en fin, me dijeron, papito, esto no es lo suyo, ¿cierto? Entonces ya después, casualmente, me fui para misa, ya pues después de misa me iba para mi casa, para Betulia. Y ahí salía un joven que había estado en el seminario, compañero, y me dijo, ve, aquí estamos buscando sacristán, necesitamos un sacristán, se anima. Yo no quería porque ya había salido del ambiente de la iglesia, para meterme otra vez en el ambiente de iglesia, yo decía no, pero viendo, pues yo La sabía situación. yo sabía más o menos de misa, o sea, organizar para misa, qué se necesita para misa, en fin, yo otras cosas más no sabía hacer porque no sabía hacer. Listo. Yo soy del campo, sé coger café, sé, pues, en fin, todo lo del campo, lo relacionado con el campo, pero el campo no me gustaba. Trabajé en la sacristía 4 años. Me tocó la pandemia, me tocó ayudar a hacer las inhumaciones de estas personas que morían pues del COVID, en fin, varias situaciones. Pero aunque estaba dentro de la iglesia y sirviéndole a la iglesia, también traté de, esto es un trabajo, sirvo como empleado, también un poco pues digamos distanciado, porque para que me ayudara a mí a formarme y a tomar una buena decisión a futuro, a ir madurando muchas cosas que tenía que madurar. Es verdad. Padre, bueno, teniendo en cuenta de que siempre fueron bastantes años de preparación, ¿cuál fue el momento más difícil y cuál fue el momento más feliz de su etapa en la preparación de la vocación? De formarme en el momento de la formación como tal. O sea, ¿cuál fue el momento más difícil para usted? Pues el momento más difícil para mí fue decirle, bueno, hagamos un par en el camino, ¿cierto? De 4 años. Pero estando en el seminario, Ok. tomar la decisión, porque tomar la decisión, eso implica primero el uno tener que enfrentarse a los benefactores que le colaboran a uno. O sea, yo como le digo a estas personas que me regalan 20.000, que me regalan para esto, para aquello, para pagar la pensión, que ya no voy a seguir más. Eso fue lo más tedioso, más que decirle a mi familia, porque mi mamá siempre me ha apoyado a mí en todas las decisiones que yo he tomado, era decirle a todas estas personas que me han ayudado. Para mí fue muy difícil, pero también más difícil es tomar la decisión, Eso dentro del seminario. Otra situación muy difícil, para volver al seminario, yo tuve una novia y eso fue muy difícil decirle a ella que me voy para el seminario porque yo todavía estaba con ella. Entonces yo no sabía cómo decirle que yo la dejo a ella para irme para el seminario. Eso fue de lágrimas, eso fue Claro. de mucho pensar, de orar, de muchas situaciones de por medio. La muchacha actual ya no me quiere, pero bueno. Pero que- era más el amor por la vocación, por servir. Sí, es una decisión no fácil de tomar, o sea, porque son 2 vocaciones, o estoy con ella para formar una familia, es una muchacha buena, querida, de familia muy católica, ¿para qué? Entonces era construir con ella una familia o ya de manera personal seguir mi vocación a la cual desde niño había sentido Claro. para ser sacerdote. Entonces era decirle a ella no para decirle al Señor sí. Sí. Es verdad. Sí. Bueno, padre, y teniendo en cuenta los que nos estaba comentando ahora acerca del bullying, de esta toma de decisiones, creo que debería como decirle a los televidentes cuál es el mensaje del Evangelio que usted cree que la comunidad necesita. Bueno, a todos los cristianos, sean católicos o no católicos, ¿cierto? Creo que todos nosotros necesitamos dar testimonio en quién estamos creyendo. Si creemos en Jesucristo, que es el Evangelio vivo, encarnado, entonces actuemos como Jesucristo nos pide.
porque decimos que bueno, yo tengo o creo en Jesucristo, pero sigo otros lineamientos en la vida, entonces no estamos siendo coherentes, no estamos siendo coherentes. La vida y el mundo mismo nos pide coherencia, más aún a nosotros los sacerdotes, los que somos administradores de la gracia de Dios, pero también a todos los creyentes, a todos los que creen en Dios. Hay que ser coherentes con nuestro estilo de vida. Ya. Eso es muy cierto. Padre y Luisa, yo creo que una pregunta que toda la comunidad, ya para terminar, quisiera que usted le dijera a todos los bolivarienses, ¿cuál es su objetivo principal acá en este municipio como sacerdote? Pues bueno, en esto no hay que ser un poco aterrizados, ¿cierto? Muchos de los que nos ordenamos, digamos, queremos como ya, nos ordenamos y queremos ser el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, ¿cierto? Y eso nos pasa, pues digamos, también en el ámbito de las profesiones, que se gradúan o tienen el título y ya, queremos ser los redentores. Pero objetivos, primero, trabajar con los jóvenes, incluso con el padre Luis Carlos hemos quedado en trabajar, o que me compete pues a mí, en la pastoral juvenil y en la pastoral educativa, yendo a los colegios a ir a dar un mensaje, respetando claramente las creencias de cada persona. Yo frente a eso sí soy muy respetuoso, listo, pero trabajar con los jóvenes a la medida de lo posible. Y lo otro pues ya se va dando en el camino el trabajo pastoral y la misma acción de la iglesia. Como decimos los paisas, en el camino se cuadra la carga. Es correcto. Cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Cada día trae su afán. Sí, sí, entonces, sí. Pero una de las motivaciones más grandes es celebrar la Eucaristía desde el punto de vista vocacional. Celebrar la Eucaristía es lo más satisfactorio para un sacerdote y para mí, pues, más aún. Bueno, Padre, Así de todas es. maneras, le deseamos lo mejor, muchísimos éxitos en su nueva vocación, aunque la vocación la tenemos ya hace muchísimo tiempo. Y una pregunta, Luisa, no sé si nos da el tiempo, la última. Para finalizar. Para finalizar. En esos 4 años que usted estuvo ausente del seminario, ¿tuvo novia o no tuvo novia? Sí, tuve nos novia. contó. Sí, tuve Pero novia. esa fue la llorada y Sí. cuando ese fue el momento, o fue en su adolescencia cuando tomó la decisión de ir al seminario, o fue en los 4 años. En los que 4 usted- años, en los 4 Ay, años. Dios mío, Fue en con los razón 4. no lo quiere. Bueno, televidentes, Lina y padre, el tiempo es muy corto y finalizamos agradeciéndole por aceptar la invitación. ¿Cómo se sintió, padre, en este momento? Pues primero quiero agradecerle al canal que me han invitado muy cordialmente, y realmente es un espacio muy agradable para también fomentar en todos los televidentes la vida vocacional, inspirar, digamos, en los jóvenes que ven que también esto es una opción de vida, un caminar hacia el Señor, y muy agradecido, pues, ante todo la gratitud. ¿Qué más digo? Ya. Ya. Bueno, padre, eso es todo. Muchas gracias de nuevo. Y a los televidentes los invitamos para que no se desconecten porque vamos con el siguiente invitado, Lina. Claro que sí, Luisa, y es el doctor Juan David, el comisario de familia de Ciudad Bolívar, donde vamos a estar conversando con él sobre espadas, sustancias psicoactivas en los adolescentes del municipio. No se retiren del canal. En el corazón de Antioquia, donde la belleza de la naturaleza se encuentra con la calidez de su gente, Apacivol Televisión trae la conectividad que mereces. ¿Necesitas internet rápido y confiable? Con Apacivol Televisión navega sin interrupciones y mantente conectado con lo que más te importa. Y cuando se trata de entretenimiento, disfrútalo al máximo con la señal de televisión llena de opciones para todos.
Películas, deportes, series, lo que quieras, cuando quieras. Apacible Televisión te lo trae todo. Conéctate a la velocidad que necesitas. Apacible Televisión, tu mejor opción en Ciudad Bolívar. Llama ahora y cambia tu forma de ver el mundo. Aquí, donde las montañas abrazan la tradición, nace el alma de un pueblo. Somos tierra de arrieros, biodiversidad, aromas y sabores. La cuna de quienes madrugan, luchan y sueñan con orgullo. Nuestras calles cuentan historias y el aroma a café nos conecta con los ancestros y sus saberes. En cada rincón vive la memoria de nuestros abuelos, el canto de la tierra fértil y la esperanza de nuevas generaciones. Apacible Televisión, el canal de nuestra gente. Cada persona busca algo distinto cuando enciende su televisor. ¿Qué buscas tú? Quiero ver algo muy divertido. Para eso habrán también 5 canales especiales para los niños, donde no solo habrá entretenimiento, sino también aprendizaje. Yo busco deporte, competencia y emoción. Ya no tendrás que buscar dónde ver cada competencia. Ahora en tu propio televisor el deporte tiene su espacio. Yo busco desconectarme con series o películas. Ahora no tendrás que acudir a páginas piratas de internet. En Apacible nos tomamos la tarea de reunir canales con historias para todos los gustos. A mí me gusta ver novelas y mantenerme informada. Desde dramas, noticias y actualidad, todo solo con tocar un botón. Yo quiero ver un programa que me enseñe mucho. También hay canales que despiertan la curiosidad, enseñan jugando y ayudan a descubrir el mundo. Este nuevo año trae más variedad para todos. Una programación con mejor calidad y mucho más variedad en los contenidos. Un mejor servicio que puede verse reflejado en un pequeño incremento en la tarifa mensual, pero que se traduce en más posibilidades y más entretenimiento para todos los miembros del hogar. Hola señorita, es que tengo en mi televisor algunos canales que aparecen en negro, se escuchan pero no se ven, y otros dejaron de aparecer o están en diferentes sintonizaciones. Si a usted también le pasa que su televisor tiene algunos canales negros, se escuchan pero no se ven, o algunos desaparecieron, no se preocupe, no es una falla de la señal. En Apacible Televisión estamos realizando una transformación tecnológica que mejora la calidad de nuestra parrilla. Además, traerá nuevos canales para usted y toda su familia. Para disfrutar de este cambio, solo necesita sintonizar nuevamente su televisor. Es un proceso muy sencillo y rápido. En el caso de este televisor, nos vamos a ir a la opción Ajustes, Canal, y le vamos a dar en Sintonización Automática. Iniciar y dejamos que el televisor haga el proceso completamente. Ya terminó de sintonizar. Ahora le vamos a dar cerrar, nos vamos atrás y vamos a revisar que todos los canales se estén viendo normalmente. Ya podemos empezar a disfrutar de todos los canales. Debemos de tener en cuenta que varios de los canales cambiaron la sintonización. Seguimos ofreciendo más y más canales. Si tienes alguna dificultad con la sintonización, contáctanos. Y regresamos a la terraza, opinión y actualidad con nuestro segundo invitado, el doctor Juan David Agudelo Zapata, que me hizo mucho énfasis en que tenía que decir los 2 apellidos para que la mamá no se enojara. Doc, bienvenido a este espacio, la terraza, opinión y actualidad. Gracias por haber tenido en cuenta nuestra invitación. Doctora Lina, Luisa, televidentes, Apacible, el canal, la comunidad que nos ve y nos escucha por este medio tan importante, a ustedes darles las gracias por esta invitación, que siempre me siento como en casa, y hablar de temas importantes, sobre todo, aún más felicidad me da. Claro que sí, doctor, bienvenido, y esta es su casa. Luisa, nuestro invitado. Bueno, Juan David, como lo mencionó Lina, bienvenido al programa, y queremos tocar unos temas que considero que es muy importante para la comunidad
con los jóvenes, que son las sustancias psicoactivas. ¿Nos puede mencionar un poco si tienen, digamos, las estadísticas a nivel municipal? Luisa, Bolívar no tiene estadísticas. No. Ya creo que eso es algo que es necesario hacia el futuro si se quiere empezar a tener planes y programas para poder desarrollarlos y que sean exitosos al momento de evaluarlos. No los tenemos, pero creo que podemos hablar de los observatorios de sustancias a nivel nacional, que también lo existe en Colombia, y en una de las últimas encuestas que se hizo a 1.600 jóvenes, teníamos un 77% de adolescentes entre los 12 y 17 años que estaban consumiendo o que alguna vez de su ciclo de vida habían consumido. Entonces, es una problemática que nos lleva hoy a preocupación, pero a tener unos riesgos muy grandes, porque es el presente y el futuro que estamos tratando de evaluar en ese contexto. Exactamente. Bueno, Lina y Juan David, ayer estuvimos inclusive tocando a colación este tema de las sustancias psicoactivas y vemos que casi siempre inician a una temprana edad. Ya que usted es comisario de familia, quisiera saber si los problemas intrafamiliares conllevan a este tipo de problemáticas de sustancias. Yo creo que no solamente el problema de violencia, ya es la suma de muchos factores que llegan a eso. Está el tema, las problemáticas familiares, sí es un factor muy importante, donde hay violencia, donde no hay diálogo, donde no hay comunicación asertiva. Creo que es un medidor bastante elevado de donde se puede presentar esta dificultad. Entonces, a eso se nos unen otros problemas, y es el problema del joven buscando aceptación en sus grupos, ¿cierto? Eso es una de las cosas que hoy creo que visiblemente se puede dar, y que yo lo veo cuando tengo los problemas de responsabilidad penal para adolescentes en comisaría. El adolescente que ya está involucrado allí, cuando uno empieza a escucharlo, empieza a mirarse desde la aceptación. Claro. Para que me aceptaran, para que pudiera entrar a tal grupito y ello, el cambio de amigos, ¿cierto? Porque dentro de ese proceso de uno visibilizar el problema están esos cambios, ¿ya? Que hacen y afectan el normal desarrollo. La falta de los jóvenes de tomar decisiones, ¿pero por qué? Por un factor muy grande. El joven de 12 a los 25 años todavía está apenas desarrollando su capacidad de tomar decisiones. ¿Ya? También es un factor que está apenas generando confianza, y que en eso se presentan los demás problemas de violencia intrafamiliar, el problema de bajas autoestimas, la falta de cuidado y de protección de sus progenitores o los cuidadores. Todo eso, aparte la falta de interacción en grupos deportivos, eso es la cadena que es la consecuencia de estos consumos de sustancias psicoactivas. Teniendo en cuenta algo muy importante, estamos hablando de las prohibidas, ¿cierto? Que son las sustancias prohibidas, que es lo que más escuchamos en redes sociales. Hoy las redes sociales inclusive también es un factor negativo, porque tienen demasiada información, e inclusive uno escucha muchos temas allí en esas redes sociales, donde en unas están manifestando lo dañinas que son, y en otras tienen un sentido de aprobación. Y el joven, en esa incapacidad que tiene de tomar decisiones, opta por la más fácil. Claro. Ya, y si a ellos le encuentra un gusto, se va por ese camino. Entonces, allí también tenemos que poner el ojo frente al tema. Lo hablo desde la realidad. Les mencionaba ahorita, el año pasado tuvimos 20 adolescentes en CETRA. Me siento con cada uno a hacer verificación de derechos. A cada uno le escucho de manera cualificada y los antecedentes familiares y ello. Y casi que los 22 excepto 2, todos habían probado o estaban consumiendo en ese momento. Y todos por factores de familia, de aceptación en sus entornos sociales, relacionados con el tema de consumo. Entonces volvemos al tema de las que no están prohibidas, pero que también generan el mismo daño. Claro. Estaríamos hablando del alcohol y el tabaquismo. Total. ¿Cierto? Que uno dice, pero es que ¿por qué no las prohíben? Pues eso tiene otros factores que no los vamos a enunciar acá, porque ya son más de economía, eso genera un apoyo a la salud y bueno, uno se pregunta cómo con algo negativo podemos atender la salud, es muy complicado. Pero nos ponemos en ello es porque está generando igual
aunque no están prohibidos, generan dependencia, generan problemática, generan problemas y ellos empiezan a ser agresores, ya porque empiezan sus problemas de comportamiento, aunque no estén prohibidos. Y están otra de las situaciones, porque en primera escala está lo que fuera de cámaras, decía la doctora Lina, y es el tema del cannabis, que es está en el rango 1 de consumo, está la cocaína en el rango 2 de consumo, ya, y están las sintéticas, en un tema que podemos hablar del TUSI. Exactamente, ¿ya? que el TUSI está como muy acá en el municipio. Se está proliferando ese consumo fuerte en ello, y el tema de los famosos vapor, ¿cierto? Total. Que es un tema muy común. Porque inclusive, disculpe que lo interrumpa, Juan David, en el vapor ya consumen esencia de marihuana. Entonces... Claro, es que eso viene, inclusive es todavía, me escuchaba un programa en Caracol hace poco, ¿cierto? Fue un programa muy valioso, donde es todavía más dañino que muchas sustancias prohibidas, porque es ya, creo que con lo que lo hace son casi que con la revoltura de todos los productos, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene lo mismo del TUSI. El TUSI inicial era una sustancia independiente, hoy es la revoltura de todas las sustancias. Correcto. Hace poco tuve una adolescente, Cetra, ya 14 años, violencia intrafamiliar, estamos hablando de las consecuencias, ya es la consecuencia que trae ello, porque empiezan a alterar su comportamiento. Un joven que no sabía, cuando ingresó al Cetra, no sabía en qué día era, en qué lugar estaba, y en el primer capítulo del consumidor, que es la negación. Claro ya, que sí. Claro todo el mundo es culpable, menos la persona, menos el adolescente. Entonces, es muy complicado por los daños que hace esto en su cerebro, la falta de concentración, todo lo que esto genera dentro de este plan de consumo de sustancias psicoactivas. Juan David, cuando nosotros estamos hablando de SPAC dentro de los adolescentes, es más común el adolescente que está en un escenario escolar, ya hablando de los colegios como tal, o no necesariamente tiene que estar dentro de un escenario escolar. Puede ser simplemente un adolescente desescolarizado que está por fuera del ámbito de colegios, o se ve muchísimo más cuando hay agrupaciones más masivas de adolescentes. Primero estábamos hablando de un tema discutíamos en los programas que yo asisto de comisaría de familia, el tema iniciaba muchas veces en familia, ¿cierto? Por todas las problemáticas que mencionamos ahorita, ya el problema intrafamiliar, el abandono, el papá ausente. De hecho, el ejemplo también. Claro, y ahí quiero llegar, doctora Lina, y es el tema que inicialmente era la casa y era el ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque da mucha tristeza uno tener que retirar. Me ha tocado en estos 12 años de trabajo con comunidad y en estos 12 años de trabajo comisarial, que estoy ya cumpliendo ahorita el 1 de septiembre, me encuentro que debo de retirar niños porque en su sangre, inclusive desde el embarazo, tenían sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, allí está lo que acabas de mencionar, y es el tema del ejemplo. Papá consumidor, se sigue esa cadena. Cortar cadenas, no, pero es que mire, yo me levanté, porque hay muchas explicaciones que te vas a encontrar de muchas personas, muchas formas diversas de poder explicar los fenómenos que nos pasan en familia, y es que mi papá era consumidor y yo no consumo. Es que yo abro la mano de inmediato porque tengo esa explicación, todos los dedos de la mano, esa explicación me la da mi papá, no son iguales. No todo el mundo tiene la capacidad ni la madurez para decir, no me interesa. No. Y ojalá uno quisiera que todos los adolescentes hoy, en esas edades, entre los 12 años, estudiaba ahorita algo relacionado con eso, inclusive podríamos hablar de un consumo desde los 8 años. Totalmente absurdo. Hasta los 25, totalmente absurdo. En una sociedad que siempre tratamos de defender los derechos de los niños, es algo absurdo, pero que entonces confluye las familias muchas veces. ¿Por qué? Porque el consumo más elevado se encuentra en las familias de menos recursos. Adicionalmente, Juan David, qué pena, Luisa, te interrumpo. Adicionalmente hay que tener en cuenta que todas las situaciones de vicio son orgánicas, o sea, yo tomo la decisión de interactuar con algún vicio, yo siempre voy a tener mayor posibilidad de quedarme ahí por el tema de la intoxicación de dopamina. Entonces eso es algo que simplemente me da placer
y pues siempre estamos buscando el placer. Juan David, ¿qué tan inmersos y qué tan integrales son los padres de familia con ese tipo de problemas en los adolescentes? ¿O son más bien aislados frente a esas situaciones? Es que el problema, doctora Lina, que como te digo por conocimiento de causa, observo siempre en la atención de estos casos es que el papá se da cuenta cuando el consumo está a 2 años. Exactamente. ¿Ya? El consumo, el papá viene a darse cuenta a los 2 años. El adolescente nunca le va a interactuar con el papá porque falta comunicación, poca comunicación, comunicación no asertiva, pautas de crianza insuficientes. Entonces no hay un adecuado manejo de la autoridad en la casa. Por lo tanto, no hay la confianza para decirle al papá, papá, estoy en esta etapa del consumo, ¿cierto? Entonces, resulta y pasa que los 22 casos que les planteaba ahorita, ya, la mayoría han empezado el consumo 2 años antes de que el papá se diera cuenta. Cuando el papá se da cuenta, la reacción de todos los padres en su mayoría es el tema del señalamiento. Vos, esto es lo demás, es que mira, yo no te he enseñado esto, ¿cierto? Abandonando inclusive el pensamiento, porque es un pensamiento inmediato. El señalamiento es un pensamiento inmediato de los seres humanos que utilizamos muy fácilmente para nosotros protegernos. ¿Por qué? Porque es una opción de defensa, y en esa opción de defensa está, no me vayan a señalar a mí, yo no tuve la culpa, ¿cierto? Pero cuando somos racionales y una de las formas grandes de la vida es poder reconocerme, lo hice. Y lo hice porque me detuve mucho tiempo trabajando, no tenía red de apoyo familiar, muchas consecuencias completamente. O no estuve pendiente del adolescente dentro de sus campos Por de ejemplo, comportamiento. en lo que usted mencionaba, Juan David y Lina, anteriormente, sí, yo también considero que en las familias de escasos recursos es donde más se ve. En familias, en los padres que son consumidores, entonces dejan esa cadena. Pero en este caso, que también he visto mucho, hay padres que no saben que sus hijos consumen alguna sustancia, y no se dan cuenta, pero no hay ningún ejemplo, en la familia no se ven esos casos, inclusive se esmeran por darle como los buenos estudios, darles todo como se dice. Entonces, ¿cómo pueden ver esos padres esas señales? Entonces teníamos el primer foco, ya es la familia. La doctora Lina mencionaba o daba el pie para aperturar el otro pedacito del camino, y es la escuela, ¿cierto? Y en tercer elemento, que es la sociedad, la doctora como abogada sabe que está en la familia, en la sociedad y el Estado, ¿cierto? Hay una corresponsabilidad jurídica que es de todos. ¿Qué es la situación? Ya nosotros como padres tenemos que estar más activos a los cambios de comportamiento de nuestros hijos. O sea, el aislamiento es uno de los factores grandes que determinan que detrás de ello no necesariamente hay un consumo. Porque por eso les decía ahorita, lo primero que hacemos es el señalamiento. Usted está consumiendo, y con una actitud muy negativa frente a lo que tenemos que desarrollar en estos procesos. ¿Y qué tenemos que desarrollar en estos procesos? Confianza, para que mi hijo me cuente. Para que mi hijo me cuente cosas. Eso es muy parecido al abuso sexual. Claro. El abuso sexual, que yo me doy cuenta 2 años después o 3 años después de que ocurrió. Y si le pregunto el por qué, es que no le tenía confianza a ninguna de mi red familiar. Les da miedo. El consumo es igual. Entonces hay un miedo, no hay esa confianza que les estoy reiterando. Lo único que hace el joven es refugiarse. Lo primero, el cambio de comportamiento. El niño que vos ves por allá aislado. Segundo, rendimiento académico. El rendimiento académico empieza a navegar y a irse al fondo, ¿cierto? Es importante que los padres empiecen a monitorear ese aspecto. Ansiedad, ¿cierto? Ansiedad, llanto involuntario. Esos son señales que a mi hijo le está pasando algo, independientemente si haya iniciado un consumo o no haya iniciado un consumo. Son situaciones de prevención. De inmediato, ¿qué debo hacer? Sentarme a hablar con mi hijo. Claro. Independientemente cómo sea la relación. Nos quedamos muchas veces siendo talanqueras. No, es que si él no lo hace, yo no lo hago, ¿cierto? Si él no me dice, yo no le voy a preguntar. Es que él es independiente. Por eso usted, en muchas casas donde voy a hacer verificaciones de derecho y eso, encuentro
varios apartamentos dentro de la casa. Ah, sí. Televisor allí, televisor allí, televisor allí. Varios Falta sino la cocina. No falta sino, sí. Sí. Inclusive les llevan la comida a las habitaciones. Totalmente ¿cierto? de acuerdo. Entonces no nos damos cuenta, difícilmente. Lo único que podría darse cuenta es ver por qué no sale de la habitación. Eso. ¿Cierto? Esos momentos de familia se perdieron. Claro, se perdieron. Y eso es lo que no nos lleva hoy a determinar qué está pasando con mi hijo. ¿Cierto? Eso es verdad. Y hay una frase, Luisa, que inclusive yo en algún momento tuve también la oportunidad de ostentar el cargo de Juan David, donde los padres de familia le dicen de un niño o de un adolescente se me salió de las manos. Uno no alcanza como a dimensionar esa frase, para mí, en mi concepto, tan irresponsable, que los padres de familia en algún momento dicen, se me salió de las manos el niño de 3, 4 años pegándole a la mamá. Doctora Luisa y Lina, de seguro que esa frase, es cierto que usted que compartió esta misma carrera comisarial tan fuerte, ya es algo que a uno de inmediato lo desarma. Claro. Ya, y uno dice, pero lo desarma con tristeza. ¿Cierto? Porque tú colocabas un ejemplo, como un niño de 4 años le pega. Se me sale de las manos, ¿cierto? Y ahí es donde no asimilamos y no nos preguntamos qué está pasando. En casa está pasando algo. Cuando hay un niño, inclusive cuando el niño empieza a sus 2 años y el golpe a la mamá, el aruñetazo, el jalón del vestido y grita y nos vamos. Y este aprendizaje es diferente. Aquí hay algo, aquí pasa algo, pasando algo. Pero como es tan sutil, no, es que el niño tiene hambre. Lo primero que lo relacionamos es con el hambre, ¿cierto? O tiene sueño, algo así, está cansado. O está cansado. O le entregan el teléfono. Eso es un error muy grande. El error garrafal de hoy, el celular para poder comer, ¿cierto? Y el niño está asumiendo o está absorbiendo demasiada información que las redes sociales, el ruido de las redes sociales hoy nos tienen locos. ¿Cierto? Totalmente locos. Entonces, cuando vamos y analizamos esa frase, que es muy común dentro de nuestra trayectoria comisarial, ya se me salió de las manos, uno dice, Dios, sí, ya sí está perdido el tema. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de 10 hermanos, ya una familia extensa, ya de 10 hermanos, pero donde a mi mamá nunca se le salieron de las manos. Que tuvo dificultades, de seguro que mi mamá, con cantidad de situaciones económicas muy difíciles, pero no se le salió de las manos. Que tuvo dificultades muchas veces en el comportamiento de algunos, claro, porque es que en la casa también habían factores que no eran los mejores, ¿cierto? Mi papá un poco brusco, claro. Quizás en demasiado, ¿cierto? Mi papá consumía licor, yo no consumo licor. Entonces, todos esos factores que no se pueden desconocer porque hacen parte de la vida de nosotros los seres humanos, para reconocernos, porque el primer contexto es reconocernos que podemos cometer errores y que los errores, algunos son propios, ¿cierto? Esa frase de que mis errores fueron tus errores conlleva a una dinámica familiar que se tiene que reconocer y decir, sí, fui yo el culpable, usted aprendió de mí. Totalmente. ¿Cierto? Sí, ya después es usted el que le toca soltar aquellas cadenas y decir, no quiero seguir practicando lo mismo. ¿Para qué? Para cortar esas cadenas y evitar que en lo sucesivo yo siga teniendo ese tipo de semillas que son disfuncionales, que no se adaptan, que están en el consumo. Porque el problema es lo que decía Luis ahorita, entre más vulnerabilidad hasta económica, hay más probabilidades de que el joven fácilmente llegue a un consumo de sustancias. Ya que usted menciona todos estos temas, Juan David, ¿qué piensa usted sobre la crianza que dicen respetuosa? Hay una balanza, porque bueno, digamos, mi hija está haciendo una pataleta impresionante, incontrolable, entonces yo voy, que la crianza respetuosa, le hablo desde el amor, desde la calma, no funciona. Otros me van a decir, le hace falta una pela, pero entonces ya va a decir, la va a demandar porque le vas a dar una pela. Entonces, ¿qué piensa usted de esos temas? Totalmente de acuerdo con Luisa, Juan David, sí. Porque cuando te escuchaba y tú hacías el comparativo de tus padres, de los abuelos, de que nunca se salieron de las manos, pero entonces, respecto a la pregunta que hace Luisa, que es muy acertada, ¿qué hacer con el conjunto normativo? ¿Qué hacer con la legislación normativa que en este momento impera con ese tema? Porque yo pensaría,
obviamente sin alborotar mucho aquí el tema de porque debate. es que Sí. es un tema de debate, Es un tema de debate, neurálgico, sí. pero ¿hasta dónde puedo yo decir que la norma de alguna otra forma está advirtiendo ese tipo de comportamientos? Doctora Lina y Luisa, mira, es un tema de mucho debate, Total. ¿cierto? Lo podemos Yo- traer para otro programa. Exclusivamente para eso. Para Luisa. eso, Sí, la verdad. exclusivamente para eso, Sí. porque ustedes tienen algo muy importante y es que van llevando el camino de las preguntas y eso es muy, muy favorable con ustedes, muy importante. Entonces, es un tema tan crudo completamente que muchas personas, siempre yo en las escuelas de padres les doy el ejemplo con el que les quiero explicar lo más fácil a ustedes, ¿cierto? Y es, el gallo te educa. Sí. Los que nos levantamos porque tenemos que irnos a las A mí me etapas de dieron la garrote. vida. La letra ¿cierto? con La sangre. letra con sangre entra, ¿cierto? Exactamente. Yo, que mi mamá era de palo, Dura. ya, mi mamá era de tirar la olla, la tapa de la olla, ¿cierto? Yo hoy digo no, ya, hoy digo no, yo vivencié esa parte, amo a mi madre, por eso no la dejo por fuera del apellido siempre en ninguna parte donde menciona mi nombre, porque mi madre fue de grandes valores con nosotros y logramos, como le decía ahorita, fuera del SEDA, de tener hasta un sacerdote en familia, fue muy bonito. Pero yo renuncio completamente a que eso pase, ¿cierto? Porque si ¿qué logramos en décadas pasadas con el tema de la violencia o de el tema del castigo para crear hombres de bien, ¿cierto? Eso era De muy valor. común, hombres de valor, ¿cierto? Encontrábamos una sociedad llena de las mujeres violentadas, sumisas, no podían laborar, ¿cierto? Ya confundiendo ese organigrama completamente de roles, confundieron los roles completamente. Claro. Unas mujeres sumisas que no eran capaces inclusive de volar, y uno ver a una Luisa hoy, uno ver a la doctora Lina hoy atendiendo aquí en su empleo y ser mujeres productivas, eso no lo realizó el palo. El juguete. Ya, eso no lo realizó la correa, el juguete, no, ¿cierto? Eso fue fruto de haber salido de ese momento y haber dicho, es que yo tengo proyecto de vida. Claro. ¿Cierto? Porque hoy muchas mujeres todavía tienen miedo a salir del contexto de violencia. Es verdad. Por los miedos que se tienen. Entonces, eso en materia completamente de adultos. En materia de niños, teníamos otra educación, doctora, la educación del miedo, ¿cierto? Inclusive si lo llevamos al tema principal que llevamos hoy es, si seguís consumiendo, sabe que lo voy a internar, ¿cierto? Lo que yo no hago como padre, quiero que una institución me lo haga. Las amenazas. ¿Cierto? Ahí está. De pequeños le va a salir el diablo. Si a mí me dicen, vaya al cementerio a las 3 de la mañana y se mete en una tumba de esas que hay 3 millones para usted, le digo, tranquilo, quédese con ellos, disfrútelo. ¿Por qué? Porque la teoría del miedo nos dejó vencidos completamente. El tema de la educación sin ejemplo, ahí es donde viene a las falencias que yo tenga como padre para estar preparado de cómo ejerzo la norma, empiezo a que la correa sea lo que impere dentro de la casa, ¿cierto? Si papá y mamá son los que más gritan en casa, ¿yo por qué le voy a decir a mi hijo con un garrote que no grite? ¿Cierto? Pero si dentro de las limitaciones, porque el problema es hoy que no solamente ya lo voy a perder a mi hijo en casa. El problema es que la doctora puede coger a su hijo y en casa está completamente bien educadito, pero llega la segunda parte, que es la sociedad. Y en una sociedad donde todos los días le dice, usted es que hermoso, no se deje llevar por su mamá y su papá, mire que este es lo mejor. Tiene un riesgo grandísimo, pero si las bases aquí son buenas, le vamos a aprender a que aprenda a decir no, porque los no como respuestas también salvan vidas. Son vidas, salvan vidas, salvan proyectos de vida, y forman proyectos de vida saludables. Cuando usted le dice a su esposo, no, hoy es la última vez que usted me va a violentar. Ya cuando el esposo le dice, no me siento bien contigo, no te quiero, no quiero llegar a límites, nos debemos de separar si no somos capaces de llevar. Los no como respuestas han salvado. Las pelas no han salvado a nadie, han creado personas y todavía lo escuchamos, es a menudo que yo lo escucho y la doctora lo debe haber escuchado muchas veces, es que yo le voy a dar una pela en el momento donde más rabia tengo,
porque el problema de hoy es cuando yo llego cansado a mi casa, ya, y mi hijo me pide algo y yo tengo rabia porque llegó un problema de afuera trabajo. y se lo voy a descargar a quién. Claro Cuando que mi hijo lo único que necesita es un abrazo, un beso, ¿cómo te fue, hijo? 1000 cosas diferentes a ese tema del garrote, ¿cierto? Me plantean también la situación a un momento maluco que tenemos muchos papás, ¿cierto? Cuando el hijo le está haciendo la algarabía, se la respondo porque yo lo vivencié personalmente en un supermercado con un señor que yo inclusive antes de entrar al tema comisarial, en ese momento le dije, yo le hubiera dado un orgadotazo, pues en la fila que estábamos ahí. Y era el tema de un niño, el berrinche, que usted sabe que eso se vuelve un timbre muy fuerte, ¿cierto? El timbre, y el señor lo único que hizo fue dejar que terminara, sacó todo el tiempo, porque aquí el tema es el tiempo, me tengo que ir, tengo que entrar a las 2 a trabajar, tengo que hacer esto, no tenemos tiempo para cosas que son muy importantes, ¿cierto? El señor permitió, hasta el niño se quedó allí después del cansancio de mucho rato, se quedó allí, ya, y logró levantarse y el papá le dijo, nos podemos ir. Y yo diciendo en la fila, yo le doy un garrotazo, ¿cierto? Pero la vida me tenía que enseñar algo, ¿ya? Luego es el aprender a conciliar con el niño. En un mismo supermercado, el Éxito de Colombia, creo, estaba yo en el 6º semestre de Derecho, papá, y el niño todo lo que echaba, y dele, y eche cosas, y eche cosas, y eche cosas. Un papá que no tiene paciencia, ¿qué hace? Claro. De seguro que lo primero un grito, de seguro que lo segundo el regaño, una palmada. El papá tenía toda la paciencia del mundo. ¿Cómo negoció en la caja? ¿Qué es lo que más le gusta a usted ahí? Y logró desarmar. Entonces, es cómo aprender en esos momentos, lo primero, a conservar la calma, ¿cierto? Porque eso es lo que no tenemos. En esos momentos confluyen miles de dificultades, tiempo escaso, 1000 cosas que hay que hacer por la noche porque llegamos de trabajar y hay que organizar la casa para el otro día, hay que hacer la comida para el otro día, hay que organizar la ropa para el otro día. ¿Y mi hijo para cuánto? Es la pregunta del millón. Así ¿Cierto? es. Así es. Y la familia es una empresa, doctora, y usted lo sabe. Exactamente. Luisa, la familia es una empresa a la que no le dedicamos el tiempo suficiente. Por eso nuestras empresas muchas veces están quebrándose. Así es, televidentes. Y con esto concluimos. Juan David, Lina, se nos agotó el tiempo, es muy corto para estos temas tan extensos, tan interesantes. Agradecemos que nos acompañara el día de hoy y lo esperamos en un próximo capítulo porque el tema de la crianza respetuosa para mí es muy importante. Inclusive yo hice un estudio en ello y es la crianza amorosa. La crianza amorosa. Terminar con algo muy importante y es que la prevención nació primero que el problema. Ya, y eso quiero que papás y mamás lo graben. Primero es la prevención, luego puede generar el problema, pero cuando ya hemos hecho prevención en casa, de seguro que el problema se vuelve más fácil de llevar. Entonces, con toda seguridad. A prevenir, a acompañar, eso es lo que debo hacer. Si el niño está desescolarizado, no lo puedo dejar desescolarizado, que participe en deportes, que participe en lectura, lo que sea, menos un joven sin hacer nada. Así es. Bueno, Lina, hasta acá llegamos, finalizamos este programa de La Terraza y a ustedes, padres de familia, siempre brinden esa confianza a sus hijos, seamos esa red de apoyo para que, como dice el doctor, seamos prevención. Primero es la prevención, Lina. Claro que sí, Luisa. A ustedes, señores televidentes, muchas gracias por habernos acompañado y nos despedimos con una pregunta para que lo analicen no solamente los padres de familia porque ya los tienen, sino toda la comunidad en general. ¿Realmente sí estamos preparados para ser papás? Así es, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao.